¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bueno, bienvenidos sean todos a la clase de física de esta semana. El tema que nos corresponde ver es dilatación térmica. Sí, esto lo vamos a ver a nivel general, ¿verdad? La dilatación térmica, sabemos de que existen tres. Existe la dilatación térmica lineal, la superficial y la volumétrica. Entonces vamos a ver hoy la dilatación térmica lineal, ¿verdad? Esto lo encontramos en las páginas de la 212 a la 214 de su libro, ¿verdad? Entonces aquí tengo una pequeña imagen que nos muestra el concepto de dilatación. Entonces observemos lo siguiente. Dice, cuando calentamos un cuerpo o material, ¿verdad? Este se dilata, esta parte, esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa? Es decir, ve que aumenta su volumen. La dilatación se debe a que las partículas se separan. Recuérdense que todos los materiales, todos poseen partículas. Miren aquí, por ejemplo, tenemos un cubo. Aquí tiene un cubo con medidas, ¿verdad? Pequeñas. Y sus partículas están muy juntas, ¿verdad? Están en orden, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos un aumento de temperatura, acá, por ejemplo, tenemos 20 grados centígrados, por decirlo de esta manera, 20 grados centígrados, pero se calienta a 65 grados centígrados. ¿Sí? El líquido del termómetro, ¿verdad? Sabemos de que también va a subir porque se está calentando ese material. Entonces, como pueden observar, el cubo que está en la parte derecha ya está un poquito más grande, ¿verdad? Que el cubo que está en la parte izquierda. Acá sus partículas se van separando poco a poco para tener esa mayor amplitud, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le aplicamos una mayor temperatura a cierto objeto, este se va a dilatar, se va a poner un poquito más grande. Tal vez no va a ser grande en un sentido de que lo podamos ver únicamente solo así a simple vista, ¿verdad? Por ejemplo, una culata, cuando el motor se calienta, esta se va a dilatar y a simple vista se ha de ver bien, pero ya mandándola al torno a rectificarla, sí vamos a tener un poquito de agrandamiento de esa pieza. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere con la dilatación térmica. Dilatación lineal. Y aquí tengo un concepto de lo que es la dilatación lineal. Dice la mayoría de las sustancias aumentan su tamaño cuando aumenta su temperatura, ¿verdad? En un sólido, a medida que aumenta la temperatura, aumenta amplitud de vibración atómica. Eso significa de que las partículas que se encuentran unidas, estas se van a separar y van a empezar, la pieza se va a empezar a agrandar, ¿verdad? Se incrementa modificando así todas las dimensiones del sólido. A esto se le llama dilatación lineal. En otras palabras, ¿verdad? La dilatación lineal es el alargamiento que sufre una varilla al aumentar su temperatura. Ponen como ejemplo una varilla porque como es dilatación lineal, únicamente se va a alargar. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos una varilla, como podrán notar, acá yo tengo que está a temperatura ambiente, ¿verdad? Acá está el copo de nieve. Entonces, acá yo la tengo a una temperatura ambiente. Entonces, esa va a tener una longitud, ¿verdad? Entonces, le vamos a llamar L0 a la longitud que posee al principio esta varilla. Por decirles algo, una longitud inicial. Entonces, le vamos a llamar longitud inicial. Pero, cuando nosotros, ¿verdad? Ya le aplicamos calor, si se dan cuenta, aquí está el sol, entonces le aplicamos un calor. Aquí va a tener una longitud final, ¿sí? LF le vamos a llamar longitud final. Y como podrán darse cuenta acá en donde está amarillo, aquí hay un triángulo equilátero y una L mayúscula. Este triángulo significa significa variación.
es la letra griega delta, que significa variación, de L, y L es la longitud. Por lo tanto, esta parte que nosotros tenemos acá sería la variación de la longitud. Quiere decir de que variación de la longitud. Quiere decir de que va a haber una longitud final menos una longitud inicial. A eso le vamos a llamar variación de la longitud. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál sería la ecuación o la fórmula para encontrar la dilatación lineal? Entonces, ahorita la vamos a ver. Dice, ecuación para calcular la dilatación lineal. O la fórmula, ¿verdad? Ahí sí, como ustedes quieran llamar. Y ahí lo tenemos, miren. Aquí, como les decía, el triángulo con la letra L significa variación de la longitud. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual. Aquí tenemos otra letra que esa la vamos a representar como el coeficiente de dilatación. Es todo lo que va a incrementar en cuestión alargamiento, en este caso, porque es lineal, nuestra varilla. L0 significa longitud inicial y aquí tenemos, porque para que exista, ¿verdad?, un alargamiento lineal, debe existir un cambio de temperatura. Debe existir una temperatura inicial y una temperatura final. Por lo tanto, ¿verdad?, aquí tenemos el triángulo que es la variación y aquí tenemos la letra T mayúscula que es la temperatura. ¿Ya? Entonces, desglosando cada una de estas, vamos a verla aquí. Delta L significa longitud final menos la longitud inicial. Entonces aquí podríamos colocarle de esta manera también, ¿verdad? Longitud final LF menos la longitud inicial L0A. Para no escribir todo eso, ¿verdad? Longitud final menos longitud inicial. Entonces, ahí viene la siguiente. Delta T significa que es variación de la temperatura. Vamos a tener una temperatura final, TF, menos la temperatura inicial. Sería T sub 0, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con la variación de la temperatura. Variación, ¿verdad? Delta T, variación de la temperatura, delta L, variación de la longitud. ¿Ya? Y por último tenemos el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es todo el proceso, ¿verdad?, que surge de aplicarle temperatura a una varilla. Entonces, la ecuación para calcular, ¿verdad?, el coeficiente de dilatación va a ser la siguiente. Entonces, vamos a despejar esta ecuación que tenemos aquí en la parte de arriba. Esta ecuación la vamos a despejar y solo lo vamos a dejar el coeficiente de dilatación de un lado de la igualdad. Por lo tanto, esta L0, que es la longitud inicial, y la variación de la temperatura la vamos a pasar a dividir al otro lado, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta manera. Miren, y esa es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Entonces aquí va a ser coeficiente de dilatación lineal, va a ser igual a la variación de la longitud, que es longitud final menos longitud inicial. Y todo esto dividido la longitud inicial por, y aquí coloqué un paréntesis porque es la variación de la temperatura, una temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para el coeficiente de dilatación y esta otra que está aquí arriba es para encontrar el alargamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las unidades o cuál es la unidad del coeficiente de dilatación? Pues aquí la tenemos.
unidad del coeficiente de dilatación. Siempre hablando de dilatación lineal. Entonces la ecuación, como se pueden dar cuenta, es la que tengo ahí en pantalla, ¿verdad? Coeficiente de dilatación es igual a la longitud final menos la longitud inicial dividido longitud inicial por la variación de la temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Si nosotros solo le colocamos unidades de medida a todo lo que tenemos acá, como es longitud a la parte de arriba, a la longitud le vamos a colocar metros. También acá en longitud en la parte de abajo le vamos a colocar metros. Y acá en temperatura le vamos a agregar grados centígrados. De esta manera, miren. Entonces, como se pueden dar cuenta, la longitud se da en metros. Y acá también tenemos una longitud inicial, también se da en metros. Pero la temperatura se va a dar en grados centígrados. Entonces, cuando nos den, por ejemplo, una temperatura en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, la debemos convertir a grados centígrados o grados Celsius, ¿verdad? Si lo quieren llamar de esa manera. Pero como tenemos acá M arriba y M abajo, son dos valores exactamente iguales, por lo tanto puedo simplificarlos. Miren, puedo simplificar la M de arriba con la M de abajo. Entonces, si nosotros dividimos M dentro de M, me da 1. Entonces me quedaría de esta manera, miren. Fíjense que a veces el coeficiente de dilatación lineal aparece de esta forma, 1 dividido grados centígrados. Pero en otros libros, e incluso en el que estamos utilizando, aparece de esta manera. Miren. Coeficiente de dilatación va a ser igual los grados centígrados elevado a la menos 1. Recuérdense que aquí tenemos un 1. ¿Verdad? Entonces, si nosotros lo subimos al numerador, este 1 que estaba positivo pasa como negativo y aquí me queda el dividido 1, miren. Entonces aquí se utilizó una propiedad que se utilizan en matemática, que es la propiedad del recíproco, ¿sí? Entonces esta es la que vamos a utilizar para trabajar en esta unidad, ¿verdad? El coeficiente de dilatación lineal. Sus unidades siempre van a ser grados centígrados elevado a la menos 1. ¿Verdad? Todos los materiales poseen dilatación lineal. Todos. Entonces acá tenemos algunos, ¿verdad? Coeficiente de dilatación de algunos materiales. Y aquí tenemos esta tabla. Miren. Esta letra griega también me representa el coeficiente de dilatación, ¿verdad? Ahora si no, pueden anotarle la otra, ¿verdad? La que yo les di para que trabajemos de la misma manera, ¿va? Sería esta. Entonces, el acero, si se dan cuenta, tiene 1.2 por 10 a la menos 5. Sí, esto ustedes en la calculadora, ¿verdad? Pueden colocar 1, así tal y como está acá. 1.2 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Entonces, el aluminio tiene 2.4 por 10 a la menos 5. El cuarzo, ¿verdad? 0.04. El hielo, 5.1. Siempre todos elevados a la menos 5. El hierro, 1.2, igual que el acero. El oro, 1.5. La plata, 2 exactos. Y el plomo, 3. Entonces, este coeficiente de dilatación lineal va a depender de qué materiales estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una varilla de aluminio, entonces sabemos de que debemos utilizar este coeficiente de dilatación. Por ejemplo, un tubo de hierro, entonces utilizamos la dilatación del hierro, o un tubo de acero, utilizamos el coeficiente de dilatación del acero. Entonces aquí terminamos con la teoría, ¿verdad? Pero vamos a realizar los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1 entonces. Dice encontrar el coeficiente de dilatación lineal, por lo tanto, ¿verdad? Vamos a colocar nuestros datos. Que no se les vaya a olvidar esta parte porque es de suma importancia. Siempre colocar los datos al inicio de cualquier problema que vayamos a resolver.
Entonces, como dice encontrar el coeficiente de dilatación, esto va a ser igual, ¿verdad? A signo de interrogación porque no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, de una varilla metálica, ¿verdad? Que mide 200 centímetros. Entonces, esa sería la longitud inicial. 200 centímetros. A una temperatura, ¿verdad? De 22 grados centígrados. Entonces, esa sería la temperatura inicial. 22 grados centígrados. Y al calentar, la verdad, a 92 grados centígrados, entonces esa sería la temperatura final. 92 grados centígrados. Mide 200.18 centímetros. Esa sería la longitud final. 200.18 centímetros. Entonces, así es como se extraen los datos. ¿Sí? Leemos el problema y vamos sacando dato por dato, ¿verdad? Analizando siempre qué significa cada uno. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos centímetros y también aquí tenemos centímetros. Entonces, debemos de realizar esas respectivas conversiones. Para realizar esto solamente debemos de dividir dentro de 100 porque sabemos de que un metro tiene 100 centímetros. Entonces vamos a dividir dentro de 100 los dos, ¿verdad? Ambas partes. Entonces ya tenemos de que 200 dentro de 100, eso me da 2 metros. Y acá 200.18 dividido 100, eso me da un resultado de 2.0018. Esto ya serían metros. Entonces ya realizando esa conversión podemos aplicar ya la ecuación, ¿verdad? Que nos permite resolver el problema. ¿Sí? Entonces acá colocamos que el coeficiente de dilatación lineal va a ser igual a la variación de la longitud dividido la longitud inicial por la variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces, si nosotros sustituimos valores ahí, nos queda de la siguiente manera. Coeficiente de dilatación va a ser igual a la variación de la longitud. Entonces sería la longitud final menos la longitud inicial. Entonces acá tenemos longitud final. Ya no serían estas partes, ¿va? Sino que esto que acabamos de encontrar. 2.0018 metros menos 2 metros. Esa sería la variación de la longitud. Ahora, la longitud inicial, ¿verdad? Longitud inicial tenemos que es 2 metros por la variación de la temperatura. Entonces sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces abrimos paréntesis, temperatura final 92 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Entonces realizamos las restas correspondientes, ¿verdad? 2.0018 menos 2. Eso me va a dar un valor de 0.0018 metros. Dividido 2 metros por. Y acá tenemos esta resta, ¿verdad? 92 menos 22. Eso me da 70 grados centígrados. Entonces ya realizando toda esta operación, ¿verdad? Aquí tenemos 2 por 70. Eso me va a dar 140. 0.0018 metros. Dividido 2 por 70, eso da 140 metros por grado centígrado, ¿verdad? Entonces simplificamos la variable metros con metros y solo me va a quedar
grados centígrados en la parte de abajo. Y si dividimos, ¿verdad? 0.0018 dividido 140, perdón. Eso nos da un valor de 0. Acá lo vamos a colocar. 0.00001. Lo vamos a aproximar. Y ahí tenemos el coeficiente de dilatación lineal. Miren. Nada más. Y eso sería todo. ¿Sí? Entonces esto también lo podemos expresar en notación científica, corriendo el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 1.3 por 10 a la menos 5. Es exactamente igual a 0.00013, ¿verdad? Eso es para que repasemos también la notación científica. Bueno, ejemplo número 2, entonces. Dice un tubo de acero tiene una longitud de 100 metros, entonces esa sería la longitud inicial, 100 metros, a una temperatura de 23 grados centígrados. Temperatura inicial, 23 grados centígrados. ¿Qué longitud tendrá el tubo, verdad, cuando el líquido que transporta se calienta a 110 grados centígrados? Entonces la longitud final es la que no la sabemos, pero nos dan la temperatura final, que es 110 grados centígrados. Ahora se preguntarán, pero ¿dónde está el coeficiente de dilatación? Y resulta que, como dice el problema, un tubo de acero, el coeficiente de dilatación del acero es 1.2 por 10 a la menos 5. Grados centígrados elevado a la menos 1. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar para resolver el problema es la siguiente. Ya despejando la otra que tenemos, si quieren la pueden anotar de una vez. Longitud final va a ser igual a la longitud inicial por 1 más la variación lineal por la variación de la temperatura. Entonces, esa es la otra ecuación que vamos a utilizar para, ahí ya despejamos lo que es la longitud final. Entonces, reemplazamos datos. Longitud final es la longitud inicial, que serían 100 metros, por 1 más el coeficiente de dilatación del acero. En este caso sería 1.2 por 10 a la menos 5. Grados elevado a la menos 1. Por la variación de la temperatura, ¿verdad? 110 menos 23. ¿Sí? Entonces resolvemos la parte de adentro. 100 metros, eso lo vamos anotando ahora. Resolvemos primero multiplicaciones. Toda esta parte de acá primero la vamos a resolver siguiendo jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces me queda 1 más 1.2 por 10 a la menos 5 por 110 menos 23, eso da un total de 87, ¿verdad? Y eso da un valor de 0.001044. ¿Sí? Entonces la longitud final va a ser igual. Ahora multiplicamos 100 por todo esto de acá. Entonces 100 metros, ¿verdad? Por 1 más todo esto me queda 1.001044. ¿Sí? Entonces la longitud final va a ser igual. Ahora multiplicamos, ¿verdad? 100 por 1.001044. Y eso me da un total de
100.10 metros. ¿Okay? Entonces, esta es la otra ecuación que vamos a utilizar para el alargamiento. ¿Sí? Que no se les vaya a olvidar. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2. Bueno, entonces ahí estaríamos con el tema del día de hoy.